Hoy vamos a hablar del desarrollo infantil, de la importancia de los 3 primeros años de vida. Para ello contamos con el doctor Julio Pérez López, profesor titular de la Universidad de Murcia del Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación. Gracias, Julio, por venir y por estar siempre tan atento a todas las solicitudes que te hace APADIS. Muchas gracias. Gracias a vosotros por contar conmigo. El desarrollo infantil es una etapa muy importante, sobre todo los 3 primeros años de vida, porque van a suponer el andamiaje de todos los aprendizajes posteriores. En este periodo de la vida humana van a tener lugar los aspectos más importantes relacionados con el desarrollo motor, el desarrollo cognitivo, el desarrollo de la comunicación social, de la comunicación en general y todos los aspectos emocionales. Vamos a pasar ya con la primera cuestión, y es ¿qué nos podrías decir respecto de lo que se entiende ahora por desarrollo evolutivo? Bueno, hemos cambiado mucho a lo largo de los años. Empezamos pensando que el desarrollo era algo que estaba marcado en los genes y que los niños se desarrollaban ellos por sí mismos. Después se pensó que no, que todo era fruto de un aprendizaje y que los niños eran el reflejo de la sociedad en la que vivían. Y hoy en día, si queremos realmente entender por qué un niño actúa del modo en el que lo hace, pues tenemos que combinar un poquito esas dos visiones. Obviamente hay una parte madurativa y unos genes que ponen los padres y las madres, pero esos potenciales genéticos después se van a ir desenvolviendo en función de las experiencias con las que se vayan encontrando. Experiencias que se van a encontrar en la familia, cómo relacionan, cómo interactúan los padres con estos niños, cómo responden a las demandas que tienen los niños. Interacciones que se van a tener también, obviamente, en la escuela. La escuela va a jugar un papel muy importante en el desarrollo de los niños, tanto en los primeros años en la escuela infantil, como después ya en la escolarización más reglada. Entonces podemos decir que nosotros hoy somos el reflejo de esos potenciales genéticos que heredamos de nuestros padres, pero también de las experiencias que vamos viviendo y de cómo se van produciendo todos esos intercambios entre lo que nosotros somos potencialmente como seres biológicos y lo que la sociedad, los padres, la escuela y los otros miembros que están alrededor nuestro van respondiendo a esas demandas y a esas solicitudes que nosotros les vamos efectuando. Según esto que planteas, el ambiente es determinante para que un niño tenga un desarrollo evolutivo normalizado, ¿no? El ambiente, yo más que determinante, diría que es muy importante. Muy importante. ¿No? Porque independientemente del ambiente está claro que el niño se va a ir desarrollando en un curso. Lo que pasa es que después ese ambiente, ese contexto que hay a su alrededor, va de alguna manera llevándolo por una especie de canalizándolo un poquito. Yo a veces puedo poner como ejemplo que los niños son como piedras preciosas en bruto. El resultado final de que sea más rica o menos va a depender pues un poco de ese experto, de ese tallador que la va a ir modelando en función un poco de las características propias, de esas propiedades que tiene esa piedra en bruto. Pues un símil parecido, ¿no? Los niños serían como esas piedras preciosas en bruto y dependiendo de las habilidades de los talladores que hay a su alrededor, padre, madre, abuelos, escuela, pues al final tendremos una piedra muy preciosa, preciosa o semipreciosa. Muy bien. El símil es precioso, me ha gustado mucho, y estamos hablando continuamente de la importancia de los 3 primeros años de vida. Yo me centraría un poquito más porque sabemos muy bien que el primer año de vida es determinante. El primer año de vida yo pienso que es el más importante de los 3. Entonces, te pediría que nos hablases un poquito de qué destacarías tú de ese primer año de vida para incidir sobre un desarrollo evolutivo normal de cara a los padres. ¿Qué consejos les darías? Bueno, el primer año de vida efectivamente es básico y fundamental. Yo diría un poquito más allá incluso, pero creo que para entenderlo mejor habría que ir desde el principio, ¿no? Muchas veces los padres piensan que los niños hay que empezar a educarlos a partir de los 2 o de los 3 años y eso es un error. Hay que empezar a educarlos desde el mismo momento en el que nacen.
Cuando nace un niño, lo que dispone es de una serie de capacidades sensoriales, como es capacidad para ver, aunque no puedan ver con nitidez, capacidad para escuchar, capacidad para sentir el tacto, pero esas capacidades están todavía muy globalizadas, no son capaces de diferenciar y tienen una serie de reflejos que son las que le van a permitir relacionarse con el mundo que le rodea. ¿Cómo se van a ir constituyendo todas esas capacidades? Va a depender un poco de cómo los adultos respondan. Para entendernos mejor, un niño en el momento del nacimiento tiene una capacidad que todos los padres conocen sobradamente, que es el llanto. Todos los niños van a llorar. Cuando un niño llora, llora porque algo está ocurriendo fuera de lo normal. Y ante el llanto del niño siempre tenemos que responder. Dependiendo de la rapidez con la que nosotros respondamos a esa demanda, dependiendo de si somos capaces o no realmente de atender lo que el niño está solicitando con ese llanto, pues el efecto de esa respuesta del adulto sobre el niño será mejor o será peor. Es lo que desde la psicología del desarrollo se llama tener sensibilidad y tener contingencia o rapidez de respuesta ante las señales del niño. Con esto no estoy diciendo que cuando llora un niño tenemos que cogerlo en brazos inmediatamente, sino simplemente tenemos que atender a esa llamada de atención del niño. Dependiendo de esa sensibilidad que tiene el adulto para interpretar esas señales que el niño emite, lo que se va a ir generando en el niño es que sus expectativas ante las respuestas del medio sean mejores o sean peores. Si unos padres, si unos adultos responden de forma sistemática a esas llamadas, atienden adecuadamente la necesidad que tiene el niño, lo que va a generarse en él es una seguridad, una confianza con ese medio que está a su alrededor. Eso le va a servir a él para ir organizándose. Los niños en el momento del nacimiento, en el primer año de vida, son totalmente desorganizados, no tienen capacidad para autorregularse. No pueden comer por sí mismos, no son capaces de cambiarse los pañales, ya quisieran los padres que esto ocurriese, sí, claro, pero no es así. Vienen además sin un manual de instrucciones, con lo cual pues nos encontramos, por un lado, con un niño que tiene unas necesidades y con unos padres que muchas veces no saben cómo tienen que responder ante esas necesidades. Y es mucho más fácil de lo que a veces los padres hacemos en estos momentos, ¿no? Porque lo único que tenemos que acostumbrarnos es a responder siempre de la misma manera ante las demandas o ante las limitaciones que ponemos ante los niños. Con esto el niño se irá regulando, se irá acostumbrando a saber que siempre hay alguien en su alrededor que va a satisfacer eso que él quiere. Eso va a tener unas consecuencias importantes para su desarrollo cognitivo, va a tener unas consecuencias importantes para su desarrollo comunicativo, para la adquisición del lenguaje, y va a tener unas consecuencias importantes para el desarrollo social. Por lo tanto, podemos decir que durante este primer año de vida es cuando realmente el niño va a ir de algún modo interiorizando todas esas informaciones que el medio le proporciona y le van a servir a él para constituirse como una persona que pueda ya por sí misma solicitar ayuda, demandar relación e interacción con el medio. Desde el punto de vista motor, en el primer año de vida, también se van a producir, pues creo que los hitos más importantes. Va a ser el momento en el que el niño sea capaz de mantenerse sentado. Va a ser el momento en el que el niño empiece a gatear o empiece a caminar. Ese desplazamiento que el niño adquiere desde el punto de vista motor es otro elemento tremendamente básico y fundamental para la construcción del conocimiento posterior, porque ya no necesita al adulto para que le traiga los juguetes o los materiales o le tranquilice, sino que él ya tiene un recurso que es el poder moverse para buscar al adulto, para buscar el objeto y de esa manera seguir investigando con las personas, seguir investigando con los objetos y aumentar su conocimiento del mundo que le rodea. Muy bien, Julio. Me lo has puesto en bandeja porque has empezado por el llanto de los niños y yo quería que me explicaras qué piensas tú respecto de ese llanto cuando deja de ser
un aspecto de comunicación respecto de algún estado en el niño y pasa a ser una petición impositiva por parte del niño a los padres, la rabieta. El niño aprende que llorando consigue lo que quiere y hace una rabieta. ¿Y qué deben de hacer los padres? Porque hay niños que a los 7, 8 o 9 meses empieza la etapa de rabietas y se dan cuenta de que con un llanto de este tipo consiguen lo que quiere y cada vez las rabietas aumentan y los padres se sienten perdidos, no saben qué hacer. ¿Cómo debe de abordarse este tema, el de las rabietas? Bueno, las rabietas es un estado conductual normal en todos los niños. Con mayor o con menor frecuencia, con mayor o con menor intensidad, se van a dar. Son llamadas de atención, son también, de alguna manera, pequeñas luchas para saber hasta dónde pueden controlar a ese medio, en este caso los padres, que están a su alrededor. Cuando la rabieta se da sin ningún sentido, o porque el niño quiere salirse con la suya, y es algo que además los padres ven que no es positivo para el niño, la actitud que deben tener los padres debe ser una actitud firme. En primer lugar, ignorarla. Dejar al niño y intentar que él se tranquilice. Hay niños que se tranquilizan solos. ¿De qué va a depender? Pues eso va a depender mucho de las respuestas que antes le hayan dado esos adultos al niño. Hay niños que no se tranquilizan solos. Bueno, pues en ese caso lo que tenemos es que proponerle otra actividad, cambiarle a otra situación, de modo que lo que ha originado esa conducta de rabieta desaparezca de la mente del niño y lo volvamos a involucrar en actividades que para el niño sean divertidas. Lo que nunca debemos hacer como padres es responder al niño cuando está en una situación de rabieta y darle lo que está solicitando de esa manera. Se refuerza esa rabieta. Exactamente. De ese modo lo que hacemos es que ese tipo de conductas cada vez sean más frecuentes y además con mayor intensidad. Cuanto antes atajemos estas situaciones y actuemos siempre de una forma coherente, lo que no podemos hacer es un día no respondo a la rabieta y al día siguiente sí, siempre tenemos que actuar de la misma manera, la intensidad, la frecuencia de esas rabietas va a disminuir y van a desaparecer en breve tiempo. Si la rabieta ya está muy consolidada porque el niño sabe que se ha salido con la suya en muchas ocasiones, pues entonces nos va a costar más. El niño va a insistir. En un primer momento esas conductas de llanto pueden aumentar en intensidad, el pataleo y esas conductas a veces agresivas o autoagresivas que nos parecen a los padres, pero bueno, lo que tenemos que procurar es que no tenga nada a su alrededor con lo que él se pueda hacer daño y el sistema es el mismo, ignorarla, dejar un tiempo para que él se autotranquilice y si no se tranquiliza, cambiarle la situación. Esto es beneficioso para los niños porque aprenden a autorregularse y en esta vida tenemos que aprender a autorregularnos continuamente ante las frustraciones y desde pequeñitos se empieza, ¿verdad? Claro. Yo, si me permites, sí, claro, por supuesto. Te lo enlazo un poco con el tema del llanto. Yo siempre, cuando doy charlas a madres embarazadas o a mis alumnos que van a estar después en contacto con padres noveles, empiezo con el tema del llanto diciéndoles lo que os comentaba, ¿no? El llanto indica una necesidad del niño y el adulto tiene que responder inmediatamente. Pero el responder al llanto del niño, y estamos hablando de un bebé, no es coger al bebé de la cuna y ponerlo en el brazo. Porque lo que le tenemos que dar son pautas, son señales para que él vaya, de alguna manera, siendo capaz de regular la conducta. Si empezamos desde bebés es mucho más fácil que si empezamos cuando tiene ya 1 año o 1 año y medio. Entonces, cuando yo era un bebé, hay que responderle y la forma más rápida de responderle es hablarle. Porque además sabemos que los bebés en el momento del nacimiento tienen una capacidad auditiva perfectamente desarrollada. Ya le estamos dando una respuesta. ¿El niño se va a tranquilizar? No, pero hemos respondido a esa señal. Nos da tiempo además a llegar donde está el niño, porque muchas veces no vamos a estar encima del niño. Y cuando llegamos a donde se encuentra ese bebé, entonces nos ponemos a una distancia entre unos 15-30 centímetros, que es donde sabemos que los bebés tienen mayor capacidad de visión, y le seguimos hablando. Le estamos dando 2 estímulos, uno visual y uno auditivo. Tampoco se va a callar en un primer momento y entonces ha llegado el momento de poner la mano encima, tener un contacto, darle un pequeño
balanceo a su cuerpo y le estamos dando 3 estímulos, que es el visual, es el auditivo y es el táctil. Algunos bebés ya se tranquilizan. Otros, si hemos tardado mucho en dar esas respuestas, pues probablemente lo que estén es braceando y pataleando porque están muy enfadados. Y ese llanto, además, lo que hace es activarlo más y patalear más. Entonces, lo que tenemos es que contenerlo. Lo envolvemos con una mantita, con un arrullo, dejamos que sus brazos y sus piernas no se muevan, que sus manos estén en la zona del pecho, en la línea media, y le seguimos hablando y le seguimos moviendo y estamos en su campo visual. La inmensa mayoría de niños ahí ya se va a tranquilizar. Y si no, es el momento de cogerlo en el brazo y entonces moverlo un poquito en una línea vertical, de su cabeza hacia sus pies. Y en un 90 y tantos % los bebés se van a tranquilizar. Si eso lo hacemos de forma sistemática, lo que estamos es proporcionándole al niño una serie de señales que a él le van a permitir conocer que al final de esas señales él deja de llorar. Y por lo tanto le estamos potenciando su autorregulación. Ese es un poco el objetivo que nosotros como padres nos tenemos que plantear. Ayudar a desarrollar capacidades de autorregulación en el niño. Si el niño las adquiere muy pronto, pues todo eso después, en los años posteriores, al año, a los 2 años, le va ya a guiar en todo ese proceso. Las rabietas probablemente aparezcan, pero aparezcan con menor intensidad. Si se responde de una forma siempre igual, el niño va a corregirlas rápidamente y estamos haciendo que el niño sea más autónomo y que el niño sea más independiente, que al fin y al cabo desde el momento del nacimiento, que es lo que queremos. Todas las áreas son importantes, pero el desarrollo afectivo a estas edades es fundamental. Estamos hablando, en definitiva, de desarrollo afectivo, porque todo lo que estamos haciendo es hablar de contención emocional, etcétera, etcétera. Y a mí me gustaría, en este sentido, que nos hablases un poco del tema de la autoimagen y el autoconcepto, porque se adquiere a estas edades. La autoimagen, es decir, la imagen que el niño va a tener de sí mismo y la que él cree que proyecta hacia los demás. Esto se adquiere a estas edades, más o menos, y en esto los adultos tenemos un papel determinante, porque hay niños que reproducen, le preguntas, ¿tú cómo eres? Y te reproducen exactamente las palabras que ha oído, que ha dicho el padre, como es, soy malo porque esto, y se va formando la autoimagen en ese sentido. Háblanos un poquito de este tema tan importante que yo creo para los adultos. Bueno, eso es un poco lo mismo que nos ocurre a los adultos, ¿no? Si nos dicen qué bueno eres, qué bien haces las cosas, pues al final uno se lo cree y acaba haciendo bien las cosas y siendo bueno en el área en la que se dedique. Entonces algo parecido ocurre en los niños. Cuando un niño hace algo mal, o relativamente mal, y le decimos qué malo eres, qué mal te portas, pues lo que estamos es fomentando en que ese niño vaya generando una imagen negativa de sí mismo. Y lo que irá es cada vez pues reafirmando más esa negatividad, que es donde obtiene la atención de los adultos. Si en vez de a decirle al niño las cosas que hace mal, nos acostumbramos a que cuando hace algo bien, entonces se lo reconocemos, lo que estamos de alguna manera potenciando es que el niño vaya creando un sentido de sí mismo, una imagen de sí mismo, de que él puede hacer bien las cosas y se va a sentir orgulloso de hacer bien las cosas. Y entonces estamos generando un niño mucho más seguro de sí mismo, mucho más positivo y por lo tanto mucho más preparado para poderse relacionar con el medio con el que va a interactuar, con sus compañeros, con otros adultos o con sus propios padres. Respecto del aspecto social, también es determinante esta etapa, porque el niño en un primer momento el ámbito de relación está muy limitado, es básicamente con sus padres, pero durante los 3 primeros años de vida descubre a los otros y pasan a ocupar casi el primer plano en cuanto a la relación. Nosotros los adultos podemos facilitar esa socialización del niño o entorpecerla, ¿no? Háblanos un poquito del desarrollo de este área social. Sí, bueno, todo esto empieza en lo que se llama el establecimiento de los vínculos afectivos o del apego, ¿no? Ese apego es la seguridad que tiene el niño con el medio que le rodea. Digamos un poco con la que ya lo hemos dicho, ¿no? En un primer momento, durante los 3 primeros meses, pues el niño todavía está generando todos esos conocimientos acerca de cómo me van a responder a mí
las personas que están a mi alrededor. Por lo tanto, no hay una diferenciación entre las distintas personas con las que el niño se relaciona. Pero a partir de los 8 meses, donde ya hay también unas capacidades cognitivas que le permiten al niño organizar mejor todas esas informaciones, empieza ya a diferenciar personas con las que le gusta estar y personas con las que no le gusta estar. Y en torno a los 12, 15 meses es cuando ya se establece ese vínculo afectivo. Un vínculo afectivo que puede ser seguro o inseguro. Y es importante que intentemos que los niños desarrollen vínculos de apego seguros, porque eso lo que significa es que ese niño confía con el adulto que está cuidando de él y sabe que aunque se aleje, aunque interactúe con otras personas, aunque interactúe con otros objetos o se encuentre en una situación nueva, ante la más mínima amenaza o el más mínimo temor, él va a recurrir a esa persona porque sabe que está ahí y porque sabe que ha respondido siempre a esas necesidades. Eso lo que genera de alguna manera en el niño es que pueda seguir adquiriendo más conocimientos y mejorando su desarrollo cognitivo y que le permita también interactuar con más personas y por lo tanto también mejorar sus relaciones sociales y sus aspectos de comunicación. Si lo que nosotros hacemos es a un niño al que no atendemos las necesidades, un niño al que le estamos siempre reforzando las cosas negativas, pues generalmente lo que va a desarrollar es un vínculo inseguro, un apego inseguro, y entonces no se fía de que esa persona que está a su alrededor vaya a atender su necesidad cuando él sienta una amenaza. Por lo tanto, va a estar siempre pegada a él, va a estar siempre con miedo ante cualquier persona o ante cualquier situación. Y es básico y fundamental que aparezcan estos vínculos para que el niño se pueda relacionar adecuadamente con el medio. Muy bien. En conclusión, yo diría que es determinante este periodo de la vida de los seres humanos y que los adultos tenemos mucho que hacer respecto de los niños y que no se nos olvide que un niño interactúa con el adulto desde el momento que nace, que no se nos olvide que nosotros con nuestra conducta vamos a facilitar ese desarrollo evolutivo normal o podemos interferirlo. Por tanto, es muy importante que sepamos qué hacer con un niño pequeño en todo momento y potenciar la figura de los padres respecto del vínculo, el apego, etcétera, etcétera. Efectivamente, yo diría una cuestión. El niño no es un laboratorio de experimentación y entonces los padres lo que tienen es que tener seguridad y actuar de una forma siempre coherente para que ese niño reciba siempre las informaciones de la misma manera. Lo que no podemos es estar probando recetas, estar probando trucos, porque eso lo único que hace es desorganizar al niño y generarle problemas en todas las áreas del desarrollo. Muy bien, gracias Julio por tu participación, gracias Julio por haber venido hasta Apadis y colaborar con nosotros. Y ahora, para finalizar, vamos a ver un vídeo del Centro Ocupacional de Apadis. Muchas gracias.